Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En esta primera parte del programa voy a tratar un tema que está muy extendido en el mundo. Se trata de la alerta que hay sobre el dengue, además sobre el caso del coronavirus que se origina en China. Y tengo como invitado al doctor Jaime Torre. Él es jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo está ese instituto? Bueno, ¿Cómo está la gripe? la gripe todo el año en Venezuela hay circulación, a diferencia de los países que tienen estaciones que son cierta época del año, y por eso la gente a lo mejor no percibe que la gripe es un problema también para nosotros, porque todo el año... Pero no como el de China. Bueno, es una gripe, estoy hablando de la gripe común, de la influenza. Correcto. La gripe, afortunadamente, o la infección por este coronavirus no nos ha llegado hasta ahora aparentemente. ¿Qué saben ustedes del coronavirus? ¿Qué es eso? Para explicarle a la gente. El coronavirus, el nombre por cierto es muy llamativo, tiene esa denominación porque cuando se examina con microscopio electrónico, que es la manera de ver los virus que son muy pequeños, se asemeja a la corona solar. Es como si uno viera irradiaciones de un área esférica, y eso es lo que le da el nombre. Es un virus conocido, o sea, este grupo de virus es bien conocido, existe sobre todo en animales, que son reservorios de muchos de ellos, y dentro de esos animales, particularmente los murciélagos, son por cierto probablemente el huésped más eh, que tiene mayor variedad de estos coronavirus hasta ahora se ha identificado de esta manera. Son virus que pueden causar en el humano infecciones respiratorias comunes, que se conocen desde hace muchos años también, y en algunas oportunidades han surgido algunas variedades, como la que causó aquella famosa epidemia del SARS, y después vino una cosa parecida que se llamaba el MERS, que existe todavía en el Medio Oriente. Pueden causar epidemias o grandes brotes en la población humana, sobre todo cuando es la primera vez que entran en contacto con la población, que hay como un salto de una especie animal al ser humano o mutaciones o recombinaciones del virus con otros virus presentes ya anteriormente. En este caso del coronavirus se viene a conocer, mucha gente no lo conocía porque nació en China, pues, y se ha extendido, no el virus, se ha extendido la noticia a todo el mundo, ¿no? O sea, el anterior... Tengo entendido que también llegó a Estados Unidos, un caso. No, ya hay 28 países del mundo que lo han reportado, y que es como inevitable que llegue, si no a la mayor parte de los países, a todos los países, porque el volumen de circulación de población mundial, incluso por vía aérea, es muy alto. 1000 y tantos millones de personas viajan por avión todos los años cruzando fronteras de un sitio a otro. Entonces es casi inevitable que esto ocurra. El riesgo depende mucho del volumen de pasajeros que provengan de zonas donde hay actividad, y también de la preparación de los países para enfrentar este posible riesgo, para detectar rápidamente un caso e impedir que se extienda en la población del país. Pero antes no se conocía. No, se conocían los coronavirus como tales. Como les decía, los coronavirus son causas de infecciones tipo resfriado común, gripe, y eso se conoce hace mucho tiempo. Pero casos mortales. No, casos mortales ya habían surgido en estas dos epidemias conocidas. La del SARS hace 18 años más o menos, y la del MERS, que tiene menos tiempo, como 8 años más o menos, que surgió. Esos son brotes que se han asociado con una mortalidad un poco elevada. Por ejemplo, en el caso del SARS era mayor que esta. Se estaba hablando de un 30% de mortalidad, hasta 40%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que tenían síntomas, se morían 30 o 40. En este caso, hasta ahora los datos que disponemos, uno de los problemas que tenemos con este nuevo virus es que todavía estamos aprendiendo información nueva de algo que no conocíamos. Y muchas de las cosas que usted oye o que se afirman no necesariamente reflejan la realidad, sino lo que uno asume o lo que uno, basado en lo que se conoce de los otros coronavirus, puede extrapolar a este nuevo. Pero los datos hasta ahora de los casos reportados
dan una mortalidad o una letalidad, que es el término correcto, o sea, el porcentaje de personas que se mueren por cada 100 infectados clínicamente, que está alrededor de un 11 a 13%. Es hasta un poco menos que alrededor de un 2 o 3%. Y de los que se hospitalizan con forma grave, se muere alrededor de un 15%. La sintomatología, ¿cómo comienza? Vamos a un receso, te dejo una pregunta. Bueno, profesor Jaime Torres, aquí veo que hay una alerta regional por el dengue, que en América Latina mata más que el coronavirus chino. Bueno, es que el coronavirus no nos ha llegado a Latinoamérica Pues, en la práctica. El dengue lo tenemos desde tiempo inmemorial. Y el dengue pasa por ciclos, donde hay años con muchísimos casos y con muchos muertos, y años donde hay descenso. Este año en particular pareciera que va a terminar siendo uno de los años con el mayor número de casos. Cuando uno dice mayor número de casos, la referencia más cercana son 2 millones y tantos, 2 millones y medio de casos más o menos que hace como 3 años. De manera que este año podría haber algo similar o más. ¿de qué? Casos de dengue. Ah, Entonces estamos hablando de una proporción totalmente distinta a lo que está ocurriendo ahora, que todavía estamos en la expectativa de que nos llegue y ver qué pasa. aquí leo un informe de perfil.com que dice que hasta el momento la letalidad del coronavirus con más de 20.400 casos y de 300 muertes en China representa en ese país un 2.9. Correcto. Solo un caso fuera de China, en Filipinas, fue también mortal hasta la fecha. Como comparación, según la Organización Mundial de la Salud, hasta enero 2020 el virus del ébola tiene una tasa de mortalidad que varía entre 50% y 88%. Sí, es correcto. De hecho, ya hoy en día hay 4 muertes reportadas fuera de China. En China hay, como usted decía, como 400 y tantas muertes hasta ahora. Y sí, eso quiere decir que la tasa de letalidad, o sea, del número de personas que se mueren por cada 100, está alrededor de 2 hasta 3%, más o menos, de los que tienen síntomas. Ahí no se están incluyendo los que se infectan y no tienen sintomatología, que probablemente es un grupo importante también de personas. Ahora, como médico, ¿cuál es la recomendación suya en este momento? La Como recomendación, médico, ¿cuál es la recomendación que se está haciendo desde el Instituto de Medicina Tropical, por ejemplo? bueno, primero que como todos los países deberíamos estar preparados haciendo planes de contingencia para enfrentar una posible situación. Eso implica tener primero recursos para el diagnóstico. Hubo un anuncio reciente del titular del Ministerio de Salud donde dice que el país está en capacidad de hacer el diagnóstico en el Instituto de Higiene, que es el centro de referencia diagnóstico público del país. También deberíamos tener todo un protocolo de cómo sería el manejo eventual de un paciente que llega a un centro hospitalario. No solamente un centro hospitalario público, sino también privado, porque los pacientes no escogen, a veces, o sea, no van necesariamente al sitio donde uno quiere que vayan. Y deberíamos tener, que eso sí no ha estado disponible en forma amplia, por lo menos, un instructivo bien claro de cómo sería el manejo de esos casos, el manejo de las muestras, las precauciones que debe tomar el personal y los criterios para tanto la sospecha como el diagnóstico de cualquier paciente en el país. Eso es una cosa que es necesaria que el médico la disponga para poder enfrentar la situación. O sea, usted me está diciendo que los hospitales, por ejemplo, no estamos preparados para eso. No, lo que le estoy diciendo es que las instrucciones precisas que debe seguir el personal médico y de salud no están disponibles ampliamente. O sea, por lo ¿Y eso menos, por qué? Esa pregunta no se la puedo responder yo. Eso tiene que responderse las autoridades de salud. Ajá. El punto es que todos los países en este momento tienen circulando a todos los niveles posibles, incluso hacia la población general, cuáles son las recomendaciones del manejo de los casos y qué es lo que se debe hacer cuando hay un caso sospechoso. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Medicina Tropical. El Instituto de Medicina Tropical maneja, es una consulta externa, no ve emergencia, de manera que es probable que los casos que lleguen sean los casos menos severos
cuando ocurra este tipo de brotes. Uno tiene que tener todo un plan, digamos, de contingencia de cómo canalizar un paciente, de cómo exponer el menor número de personas posible al riesgo de contactarse, cómo el personal de salud debe protegerse con medidas de barrera y cómo canalizar las muestras clínicas para poder hacer el diagnóstico del paciente y qué hacer con el paciente una vez que se sospecha o se diagnostica la enfermedad. Bueno, tenemos que ir a un receso, regresamos con usted. Ahora, esta enfermedad coronavirus ataca por igual a niños, ancianos, edad media, etcétera, etcétera. A la información que se dispone hasta ahora sugiere primero que es el riesgo mayor en hombres que en mujeres. Y que las complicaciones son más frecuentes en las personas después de los 50 años y que tengan otras enfermedades asociadas. Lo que los médicos llaman comorbilidades, otras patologías o enfermedades. Por ejemplo, no es lo mismo tener esta infección y ser un hipertenso, o tener una enfermedad pulmonar crónica, o tener o diabetes, etc. Entonces, eso hasta ahora pareciera que el grupo de riesgo mayor son esos, hombres mayores de 50 años y con otras enfermedades. Los niños, hasta ahora, representan un porcentaje pequeño de los casos reportados hasta el presente. Tú dices que ataca más a los hombres que a las mujeres, ¿eso por qué? No se sabe. Esa discriminación. No está claro todavía. No está claro. Bueno, puede haber factores que todavía no se conocen. O sea, el punto es que cuando estamos ante una situación nueva, no conocemos mucho de los aspectos, de los detalles que explican el comportamiento del virus, el impacto en la persona, y que eso se va a aprender en la medida en que el brote de la epidemia va evolucionando. Este coronavirus, ¿cómo comienza? ¿Cómo sabe una persona que puede tener esa enfermedad? Y no la confunda con una gripe, con un catarro normal. Al comienzo no hay mucha diferencia. Al comienzo el síntoma más precoz probablemente es la fiebre. Fiebre y malestar general. Puede haber síntomas respiratorios altos, 1, 2 o 3 días después, y en algunos pacientes, un porcentaje que todavía no está claro cuántos de ellos son realmente, pueden desarrollar complicaciones ya de una infección respiratoria baja, claro, que es lo que uno llama una neumonía o una bronconeumonía, que puede ser lo suficientemente severa como para que lo lleve a ser manejado en unidades de cuidados intensivos. Y ese es el grupo de pacientes que obviamente se complica y se muere eventualmente. De esos, como le decía antes, de los que desarrollan, de los que se hospitalizan, alrededor de un 15% de las personas han muerto. Y de todos los casos en general, alrededor de 2% de los casos hasta ahora confirmados han muerto. El Instituto de Medicina Tropical, además de este problema, ¿qué otro problema tienen para discutir? No, o sea, el Instituto de Medicina Tropical, como el nombre lo sugiere, primero se especializa fundamentalmente en las enfermedades llamadas tropicales, que son enfermedades que tienen ciertas características especiales. Y dentro de ellas, quizás la más paradigmática, la más clásica sería el paludismo, la malaria, por ejemplo. El dengue. No, la malaria es una de ellas, el dengue. Sí, el paludismo sí. Exacto, el dengue es otra enfermedad, la enfermedad de Chagas es otra de las enfermedades. Todas ellas, bueno, en el caso del paludismo estamos viviendo desde hace varios años un aumento importante de casos, siendo Venezuela el país que aporta alrededor del 80-85% de todos los casos de toda la región. Me dice que eso viene importado. ¿Paludismo? Bueno, no, el paludismo ha existido, bueno, en América desde toda la vida, algunas variedades, otras vinieron cuando la colonización, pero son enfermedades que son lo que se llaman endémicas, o sea, que viven con nosotros o conviven con nosotros permanentemente. Y pueden tener descensos, pueden tener aumentos como el que estamos viviendo ahora, pero están presentes todo el tiempo. Me dice, por ejemplo, que en Bolívar llega mucho virus de Brasil. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, digamos, toda la Amazonía hay circulación de virus de origen animal, muchos de ellos, que pueden tener repercusión humana eventualmente. En Bolivia vivió recientemente
unos casos de un virus que se llama arenavirus, que es un virus que produce una fiebre hemorrágica muy grave y de hecho llevó a la muerte de por lo menos 2 médicos que estaban manejando los casos iniciales. Entonces, eso es algo, digamos, que se ve reiteradamente en todos los países donde hay las condiciones para que ocurra contacto de la población con virus que circulan u otros agentes que ¿Qué circulan. otro virus nos amenaza a nosotros después del coronavirus y todos esos virus que se han nombrado? No, bueno, hay unos que nos amenazan constantemente. Como le decía, por ejemplo, el virus de la gripe Ajá, es un virus bueno, sí. que existe todo el tiempo, pero que en los países tropicales como Venezuela no hay la percepción de que Ok. es importante. Porque en los países donde hay estaciones, usted sabe que en la época fría Sí. aumenta el número de casos y la gente se muere de eso. Sí. En los países tropicales todo el año. Y entonces la gente no entiende que hay un problema asociado con eso. Pero es un virus importante. El virus del dengue es una causa de muerte. enfermedad y de muerte eventual en Venezuela como en todos los países de la Claro. región. Son quizás los que mayor número de casos uno ve, aparte de los virus, digamos, respiratorios comunes, que son los que circulan todo el año en la población. Bueno, aquí Leo dice, es vulnerable Venezuela a la llegada del coronavirus. Entonces aquí Alberto Panis Mondolfi, especialista venezolano en microbiología y virología y profesor del ICAP School of Medicine de Mount Sinai, Nueva York, destacó que el país no cuenta con la plataforma adecuada para el diagnóstico molecular especializado en este virus. No, el país cuenta con plataformas de biología molecular que, como le comentaba, ya oficialmente se ha dicho que para este virus en particular está disponible en el Instituto Nacional de Higiene. O sea, acuérdense que para cuando surge un nuevo agente se requiere de nuevos reactivos y esos son reactivos que se adaptan al diagnóstico de ese nuevo virus y ya aparentemente, según la información oficial, hay disponibilidad en el Centro de Referencia Nacional que es el Instituto de Higiene. Bueno, ¿qué medidas se recomiendan para los viajeros, por ejemplo? Está en boga, Los que vienen y los que van. bueno, se dice muy fácil, tener precaución. Bueno, las precauciones serían evitar, obviamente, sitios de mucha concentración, evitar sitios donde haya gente con síntomas Claro. sugestivos de esta infección. En algunos países de Asia está como en boga el uso de las mascarillas. Claro. Los epidemiólogos occidentales piensan que las mascarillas tienen más utilidad para proteger a la población de una persona cuando Ya. una persona está enferma, Claro. que el individuo sano lo esté usando. Bueno. Porque no son diseñados para eso ¿Y realmente. cómo hace la gente que va a los mítines? Bueno, tiene que aguantar la respiración mientras pueda. Gracias, doctor, por venir al programa. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Felipe Capasolo, presidente de Consecomercio. Bueno, ahora voy a conversar con Felipe Capasolo, el presidente de Consecomercio. Antes quiero leer unos titulares aquí de la desesperante situación del dinero en efectivo. Ni los jubilados escapan colas en la madrugada y al final no cobran completo. Aquí dice el caso de lavado de dólares en PDVSA. Y luego pacientes renales y una bala fría cuesta más que un sueldo mínimo. Este periódico no es de ayer ni de hoy. Este periódico es del 7 de marzo del 2018. Pareciera que estamos leyéndolo hoy, ¿no? Y aquí veo que cárcel de 3 años para culpables del fraude de PDVSA. Tampoco es de hoy. Esto es del 27 al 24 de noviembre. Es quinto día que era mi periódico. Bueno, aquí está pues las noticias que habían en aquella época. Pacientes renales esperan un milagro, todavía lo siguen esperando. La bala fría, que es la comida, cuesta un sueldo mínimo. Y más nada aquí. Luego, otra vez PDVSA. Caen ministros por el escándalo Odebrecht, ese es en Brasil. Bueno, casi 2.000 docentes de la Universidad de Carabobo no están inscritos en el seguro. Bueno, ¿cómo está usted, Capasolo? Bueno, muy bien. Cuénteme, ¿qué ha hecho de nuevo? ¿Cómo recibió el año? Bueno, ¿Qué espera usted de este año?
Bueno, recibimos el año con todas estas nuevas normativas y todos estos cambios que están ocurriendo y analizándolos y tratando de narrárselos a los comerciantes y al pueblo venezolano para adaptarnos de la mejor manera. ¿Qué esperamos de este año? Lo dijimos claramente el 27 de noviembre, el Día del Comercio. No hay ningún pronóstico económico que dé una Venezuela creciendo este año. Y nosotros creemos que hay que incluir ahí al poder y la fuerza y la determinación del venezolano de querer salir de esta crisis, y a pesar de que los pronósticos económicos no son promisorios, tenemos que luchar a ver si logramos invertir la tendencia. Creo que Maduro anunció en estos días unas nuevas medidas, ¿no? Sí, hay cambios en materia impositiva, hay cambios en materia monetaria, hay un poco de Correcto. todo. ¿Cómo ustedes reciben eso? ¿Qué piensan de eso? Bueno, mira, desde el punto de vista de estos nuevos anuncios, por ejemplo, referentes al petro, Ajá. creemos nosotros que allá hace falta mayor profundización, mayor información, mayor solidez estructural del mecanismo. Creemos que no debe ser utilizado como una ficha o un pagaré. Fíjate que tenemos comerciantes que recibieron esa moneda en diciembre y hubo un retraso importante para poder cancelar. Esa no es la forma en que creemos nosotros que pudiera funcionar. Se nos habla de que puede ser una criptomoneda y no le vemos tampoco las características de una criptomoneda. Donde creemos nosotros que pudiera funcionar y si el petro logra... ¿Cuáles son las características de una criptomoneda? Bueno, lo primero es que tiene que ser libremente intercambiable hacia cualquier otra criptomoneda o hacia cualquier otra moneda de curso legal, como puede ser el bolívar o como puede ser el dólar. Ajá. Ahora bien, no está funcionando de esa manera, ni siquiera está listada en ningún tabulador de criptomonedas. Donde nosotros le pudiéramos ver futuro al petro es si es utilizado de una manera parecida a como fue utilizado el nuevo real en Brasil, como una unidad de cambio, acompañada de unas medidas económicas que tiendan a estabilizar la economía y que nos lleven por el camino de un signo monetario que no sea manipulable y que sea estable. Pudiéramos estar en presencia inclusive de la génesis de un nuevo signo monetario para Venezuela, pero estamos un poco lejos todavía de eso. Luego tienes todo el acontecer en materia impositiva, las nuevas medidas desde el punto de vista del IVA, este impuesto al pago en divisa. Lo estamos siguiendo detenidamente porque ahí falta todavía normativa, establecer las alícuotas que se van a fijar para ese pago que dictó la Asamblea Nacional Constituyente en materia de la ley de impuesto al valor agregado. Y lo que hay que tener cuidado allí es que eso no venga a ser ahora un supresor de la actividad económica o algo una situación que pueda llevarnos a comprimir un mercado que está buscando desarrollarse, ¿no? Y cuando tú hablas con tu gente en el interior, ¿qué es lo que te plantean ellos? ¿Cuál es su preocupación? Bueno, en el interior de Venezuela persisten los problemas que hemos discutido aquí tantas veces, siguen los problemas de servicios públicos, siguen los problemas de seguridad. Una cosa es lo que está ocurriendo en Caracas, una cosa es lo que está ocurriendo en algunos microsistemas de algunas zonas y de algunas capitales del país, y otra muy distinta es lo que está ocurriendo fuera de estas capitales, lo que está ocurriendo fuera de Caracas. Si bien es cierto que se está viendo un poco de expansión en algunos segmentos, en algunos estratos, eso no cubre a toda la sociedad venezolana, no cubre a todos los estados venezolanos, y por eso ya tenemos que tener mucho cuidado con que se nos abran unas brechas allí importantes entre la diferencia que es estar en la capital o estar en el interior, o tener acceso o no a divisas, no tenerlo. Entonces, este año tenemos el reto por delante de los venezolanos de tratar de coser esas brechas, pues no podemos permitir que un grupo de venezolanos se nos quede atrás. Hay que profundizar, en nuestra opinión, darle poder adquisitivo al venezolano en todos los niveles, y de alguna manera la dolarización transaccional que ha venido ocurriendo poco a poco ha venido a subsanar algunos problemas tanto de transacción como medio de pago. Inclusive por primera vez las personas tienen en su bolsillo una moneda que no es manipulable y que puede ser también utilizada como reserva de valor. Si yo tengo $1 lo gasto, si no lo gasto y puedo adquirir el producto, si no lo gasto todavía siempre tengo $1. Eso es la primera vez que un venezolano puede enfrentarse frente a esa realidad y tener una moneda que no va a ser sujeta de manipulación alguna. Ese es un caso que hay que seguir muy de cerca porque pudiera ser por allí que pudiéramos resolver muchos problemas. Ahora, Capozolo, cuando uno habla con la gente normal y corriente, dicen que el dólar está circulando en todas partes, circula en la ciudad, circula en los barrios. ¿Cómo es eso?
Bueno, el dólar está circulando en más de un 30% a nivel, en más de un 30% a nivel ¿De nacional. dónde vienen esos Pero hay, dólares? pero hay ciudades, por ejemplo, en el occidente del país, en el estado Zulia, hemos recibido reportes donde hay ciudades donde circulan más de un 80, inclusive un 90%. ¿Qué piensan ustedes que ocurre ahí? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Adelante, Juan Capozolo. Bueno, mira, conversábamos tu pregunta sobre de dónde viene el dólar. Mira, Ajá. a pesar de que en Venezuela las cuentas nacionales no registran la aparición de entrada de divisas por exportaciones, nuestra producción petrolera está bastante mermada. Venimos señalando que dejamos de ser un país petrolero, sencillamente tenemos petróleo. Es bastante difícil explicar de dónde vienen las divisas. Las remesas. Pudieran ser las remesas, pudiera ser que estamos en presencia de una sociedad, de un país que tiene doble contabilidad, que tiene una contabilidad abierta y una no tan abierta. Lo cierto es que están entrando una cantidad de dólares al país que entran al torrente financiero nacional y de alguna manera le están resolviendo la capacidad de adquisición a una parte de los venezolanos. Es importante destacar que la dolarización transaccional no implica que el venezolano esté ganando en dólares. Eso no es tan fácil y no está ocurriendo de esa manera. Sería lo deseable. Ojalá pudiéramos llegar a un escenario donde el venezolano gana moneda dura y logra subsistir y producir y generar riqueza en moneda dura no manipulable. Eso también, bueno, debe estar generando un problema también al Ejecutivo que pierde el control sobre estos torrentes porque obviamente no puede generar emisiones. Yo te preguntaría sobre el empresariado, que la situación para ellos en este momento no es fácil, ¿no? Bueno, mira, todos los problemas de servicios públicos, toda la problemática de hiperinflación. Venezuela es un país que tiene ya 2 años en hiperinflación, tiene 7 años en recesión. El pronóstico para este año no es bueno, a pesar de que planteamos un desafío a todos los venezolanos, pero los pronósticos no son alentadores. En medio de eso tú tienes empresas que tratan de hacer transformación industrial, manufactura y enfrentándose a unos costos de producción sumamente complicados, sumamente difíciles. Por otra parte, tienes comercios tratando de hacer comercio formal y realmente la formalidad en Venezuela es castigada. La formalidad en Venezuela no es premiada con incentivos. Tenemos un gravísimo problema de un río de gente yendo y transitando hacia la informalidad. Nosotros necesitamos un país que sea muy formal, que tenga capacidad de producir, que tenga capacidad de generar empleo, que el venezolano logre cubrir sus necesidades, las de su familia y logre tener poder adquisitivo. En ese escenario estamos en la Venezuela de hoy y tenemos retos por delante importantes, el reto social, que no se abran las brechas, y el reto de la producción, de la productividad, el reto de ver de cara al futuro que estamos en medio de un mundo globalizado y competitivo y Venezuela durante muchos años ha transitado un camino a contramano de esa realidad. ¿Cómo logran convivir con esta situación del dinero en efectivo? Mira, la situación del dinero en efectivo, si te refieres al Bolívar, el Bolívar lleva rato desaparecido, el Bolívar hace su vida en el mundo electrónico. Si te refieres al dólar, la circulación del dólar en Venezuela es una realidad tangible. Es una realidad que está ocurriendo y que se están transando bienes, valores, servicios en dólares. Eso está ocurriendo y es público y notorio. Entonces, ¿cómo se lidia con esa realidad? Bueno, los comercios están recibiendo dólares, los comercios están pagando a sus proveedores también en dólares, por lo tanto, los grandes mayoristas e inclusive algunas industrias también están recibiendo esos dólares e inclusive hay servicios financieros para custodiar esos dólares. Haría falta que pudiera Venezuela, el país como nación, resolver, por ejemplo, situaciones tan complicadas como el tema sanciones, como el tema de acceso a los mercados internacionales, como acceso a la internacionalización, que pudieran permitirnos insertarnos en el mercado global y poder buscar de alguna manera ofrecer lo mejor de lo que nosotros podemos producir, donde tenemos ventajas competitivas, y traer aquellos productos que nos hagan falta y que no se estén produciendo en Venezuela. Entonces, ¿qué vida le ves tú al petro? Mira, el petro tendrá vida en tanto y cuanto pueda vestirse de confianza. El petro tendrá vida en tanto y cuanto sea mejor explicado, sea reglamentado y en tanto y cuanto sea libremente intercambiado.
Si el petro es utilizado, ya lo dije, como una medida de estabilización similar al Plan Real brasileño, nosotros le vemos oportunidad de hacerse un espacio. El petro es quien tiene que tocar las puertas del mercado y adecuarse a las reglas del mercado. El mercado no va a ir a buscar al petro. Si va a ser utilizado como el palito de la hacienda o como una ficha de cambio o como una promesa de pago, no va a tener oportunidad porque no va a transmitir la confianza requerida, va a ser percibido como un mecanismo de endeudamiento y eso en realidad en este momento no es lo que está planteado. Y desde el punto de vista de una criptomoneda, creo que todavía hay requisitos que hay que cumplir para listarse como una criptomoneda. Antes del petro había otro sistema de cambio aquí, ¿no? Ya se desapareció. Bueno, mira, en la colonia, el palito y la ficha en la hacienda. Hace poco. Bueno, teníamos el bolívar, ojalá el bolívar vuelva. Ojalá el bolívar vuelva, pero siempre que podamos superar como sociedad, y es importante resaltar esto como sociedad, porque los gobiernos son producto de la sociedad, y aquí se ha manipulado el bolívar desde hace mucho más de 20 años. Si nosotros pudiéramos curarnos de esa enfermedad y no imprimir dinero que no tiene respaldo y no tiene confianza, pues podríamos estar en presencia del resurgimiento de un Bolívar realmente fuerte, sólido y soberano. Bueno, Felipe, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que te está yendo en este momento? Nuestro mensaje desde Consecomercio a todos los comerciantes, a todos los productores y a todos los venezolanos en general es que tenemos que unirnos, tenemos que luchar todos juntos como nación para poder sacar el país adelante. Si bien es cierto que no hay buenos pronósticos, ahí no está contemplada la fuerza del venezolano, la capacidad de unión y la capacidad de enfocarnos en un objetivo común, que es sacar a nuestro país adelante y llevarlo a la vanguardia de las naciones en el concierto de Latinoamérica y el mundo. La modificación de la ley tributaria, la lista de productos y servicios exonerados del pago del IVA. Bueno, hay muchas modificaciones, no solamente la exoneración de algunos productos y bienes esenciales del pago del IVA, también hay unos productos que van a tributar doble en función de la moneda en que tú los pagues. Por ejemplo, si acaban de dictar esta medida, que si para pechar el pago en dólares. Ojo con eso porque tenemos un mecanismo de dolarización transaccional que está beneficiando y dinamizando las transacciones y dinamizando el comercio. Si vamos a ir a perseguir a quien nos está ayudando, que en este caso es el dólar, pudiéramos tener problemas allí o pudiéramos tener una estampida hacia la informalidad. Aquí veo una información que dice: Consecomercio, boom de los bodegones no es sinónimo de recuperación económica. No, el hecho de que nosotros celebramos que hayan comercios de todo tipo para atender todo tipo de mercado y todo tipo de preferencias. Pero el hecho de que se estén montando algunos locales que puedan ofrecer productos de alta gama no implica que el más humilde tiene acceso a eso, porque para empezar a lo mejor no tiene acceso al dólar. Entonces eso es indicador de que hay un pequeño mercado que puede acceder a eso. Tenemos el resto de la población, tenemos el 90% de la población que no tiene acceso todavía a acceder a los bienes esenciales, a no ser que reciba una ayuda social por parte del Estado. El reto está allí. ¿Tú como consumidor asistes a los bodegones? Mira, yo asisto a todo tipo de comercio en función de las necesidades que tengo. Y lo importante es que donde yo voy compro, exijo que marquen la caja registradora, que me den mi factura, porque sea bodegón, sea comercio, sea supermercado, sea el comercio que sea, lo importante es marcar la caja registradora. Ahí queda documentado el acto de comercio y de allí es posible la recaudación de tributos nacionales y la recaudación de tributos municipales tan importantes para llevar adelante a nuestro país. Los bodegones, ¿están la gente de Consecomercio en eso también? Mira, no tenemos conocimiento de que exista una representación gremial agrupando este tipo de establecimientos y no participan, es algo muy novedoso, no tenemos información de que participen y hagan vida gremial. Los invitamos a que se unan, a que formen su asociación de comerciantes y a que ingresen al circuito gremial nacional, siempre y cuando estemos cumpliendo las normas, siempre y cuando cumplamos las obligaciones, seamos formales y marquemos la caja registradora. ¿Qué piensas de Fedecámara? Fedecámara es un organismo que está tomando un papel estelar en este momento con Ricardo Cusano al frente, tiene total y pleno apoyo de Consecomercio, al igual que todos los sectores del mundo gremial, con industria, con Seturismo, estamos todos unidos trabajando por Venezuela. Felipe, han cerrado muchos comercios en los últimos tiempos. El año pasado cerraron muchísimos comercios, mucha gente se fue hacia la informalidad, hacia el mundo de la informalidad, y eso es preocupante, eso no puede ocurrir. Este año no debemos fomentar que reabran esos comercios. ¿Cuántos cerraron?
Mira, tenemos aproximadamente en el centro de las ciudades el año pasado registrado, cuando el fenómeno apagones y cuando el fenómeno limitación del crédito, nosotros empezamos a ver algunas ciudades que empezaban a perder inclusive el 30% de sus comercios en el centro de la ciudad, en los cascos históricos. Yo reporté en este mismo programa que se empezaba a ver el fenómeno de ciudades fantasmas o centros de ciudades en el interior del país fantasmas. Y eso hay que atenderlo y hay que atacarlo porque el comercio es la vida de la ciudad y con el comercio puede reflorecer la ciudad y puede reflorecer el país. ¿Cuál es el país fantasma? No queremos un país fantasma, no queremos ciudades fantasmas, tenemos ciudades en el occidente del país, centros de ciudades del país que no tienen actividad comercial alguna. Tenemos, por ejemplo, situaciones en el occidente, en el estado Falcón, en el estado Zulia, tenemos en los estados andinos, lugares y poblaciones donde ya se estaba registrando que no abrían los comercios. Pero ahora están abiertos. Bueno, nosotros esperamos que a partir de este año empecemos el año con fuerza y empecemos todos a trabajar y tratar de ofrecer tanto producto nacional hecho en Venezuela como producto importado, lo más competitivo y al mejor precio para los venezolanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, todavía no hay nada, pero esperamos que se ponga bueno con el concurso de todos. Esperamos todo eso. Gracias, Capozolo. Gracias a ustedes, amigos Gracias a ti. televidentes. Muchas gracias a ti. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.